A mí me ha pasado que me encuentro con personas muy instruidas, han leído muchos libros, pero no han podido entrar en la Biblia, no les llama la atención. Lo leen como cualquier otro libro, para ellos no tiene un efecto especial. Y me encuentro con personas muy sencillas, por ejemplo, un campesino, Andrés Pamal, con su Biblia toda viejita, subrayada. Un día lo pusieron a predicar en una asamblea muy numerosa y yo les dije a los dirigentes, ¿cómo pusieron a esa persona sencilla? Ya va a ver, padre, me dijeron. Y de veras, aquel indígena con su Biblia manchadita, con sus anteojos quebrados, ¿cómo manejaba la Biblia con una sencillez maravillosa? El Señor estaba actuando ahí, el Espíritu Santo. Él ni cuenta se daba de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo por medio de él. Era un lector asiduo. Hace poco los de su pueblo, él ya murió, me trajeron la Biblia que él usaba, como la tiene subrayada y todo lo demás. Una persona sencilla, pero tenía el Espíritu Santo y leía la Biblia todos los días. Hay personas muy cultas que no logran entrar en la Biblia. El motivo es lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios. El hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre carnal es el mundano, que se coge de las cosas mundanas. El espiritual es que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y aquí está la diferencia. Para entrar en este libro hay que estar llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos abre este libro y por medio del cual Dios nos habla. Ya sea que una persona sea un intelectual de primera magnitud o que sea un sencillo campesino. El Señor, el que tiene buena voluntad y va con fe, yo antes no lo creía, pero en mi vida lo he comprobado, cómo personas tan sencillas gozan leyendo la Biblia. Y el Señor los habla porque es el Señor, por medio del Espíritu Santo, el que los va llevando a su palabra, porque Él quiso que la Biblia se escribiera no para que estuviera de adorno en las salas de algunas personas, sino para que fuera la palabra por medio de la cual el Señor nos está hablando en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Así es que primera condición para entrar en la Biblia, ser hombre espiritual. El hombre carnal, no. El hombre carnal puede dar una conferencia sobre la Biblia, pero no escucha la voz de Dios que le está hablando en la Biblia. Y Jesús, maravillosamente, cuando nos quiso hablar del poder de la Biblia, se sirvió de un cuento sencillo, una parábola, la parábola del sembrador. El sembrador siembra y una parte de la semilla cae a la vera del camino. Ningún buen sembrador va a sembrar a la vera del camino, pero él va tirando y se descuida y una parte cae a la vera del camino y no logra penetrar, porque tiene que caer en buen terreno. San Pablo fue a la ciudad de Éfeso y vio que no estaban muy espirituales y les hizo una pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso?, le dijeron. Entonces San Pablo se dio cuenta, estos están en la luna. Y comenzó a hablarles en primer lugar de la necesidad de tener el Espíritu Santo. San Jerónimo dijo: ignorar las Escrituras es ignorar a Jesús. El que no conoce la Escritura no va a saber quién es Jesús. Jesús va a ser un personaje famoso, como cualquier personaje famoso de un libro, pero no va a ser el enviado de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Se necesita entonces la iluminación del Espíritu Santo.
Nosotros en la renovación carismática hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, cuando una persona ha sido llenada por el Espíritu Santo. Después de un largo retiro espiritual, después de varios meses de estar escuchando la predicación bíblica y estar en una comunidad muy espiritual. Bautismo en el Espíritu Santo, o sea, una llenura del Espíritu Santo. Y una de las características es el encuentro personal que las personas tienen con la Biblia. Y ahí andan con su Biblia porque se han encontrado. Muchos nunca tienen el afán de llevar su Biblia, es de adorno. Como les digo, muchas Biblias lujosísimas están como macetas en las casas de algunos que tienen posibilidades económicas, pero nunca la han leído. A veces miren padre, la trajimos de España y las páginas están bien limpitas. La Biblia de un cristiano debe estar bien manchada por su uso diario. Dios que le habla y uno que necesita buscar la Biblia. Y repito, no es solo para los intelectuales, es para todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a hablar según su situación. No le va a estar pidiendo que sea un gran intelectual según su situación. El Señor le habla a todos según su situación. Lo único que quiere que con la fe y en oración se acerque a la Biblia. No como cualquier otro libro, para ver qué me dice, no. Primero tiene que invocar al Espíritu Santo, si no se le cierra. Un día una persona vio que el famoso orador español Donoso Cortés estaba en una iglesia de pueblo y se le acerca a decirle: Señor, usted el gran orador, ¿cómo va a venir ahí a oír a ese curita de pueblo? No, señora, le dijo, yo no vengo a oír el curita de pueblo, vengo a oír la palabra de Dios. Así es que este era un gran intelectual, pero también muy espiritual. Y eso es lo que nosotros venimos a oír, la palabra de Dios. Y no queremos que nos caiga la vera del camino entre las piedras, no. Queremos que vaya al centro de nuestra vida, que verdaderamente oigamos la voz de Dios. Porque en la parábola de Jesús, una parte cae en la piedra. La piedra indica el corazón cerrado, el que está en pecado. Ese tiene el corazón de piedra. Puede oír predicar, pero no le entra la palabra. Puede dirigirse a la Biblia como un libro más famoso, pero no le entra, porque su corazón está de piedra, está cerrado, no le puede entrar. En la India se da el caso que a veces una serpiente se mete en una casa y entonces llaman a un flautista y el flautista comienza a tocar y la serpiente, cuando oye aquello, pone un oído pegado al suelo y con la cola se tapa el otro oído, porque la música la trae y sabe que si sale la van a matar. Con la Biblia sí debe ser en los dos oídos abiertos para la voz de Dios, para oír la voz de Dios, porque es Dios que nos habla. Nosotros no vamos a oír al predicador, sino la palabra de Dios. Es la que como espada de doble filo se va a ir hasta lo profundo de nosotros. Ahí no entra ni la palabra del mejor psicólogo del mundo. Es la palabra de Dios como espada de doble filo que se va hasta lo profundo de la persona que la está buscando. La Biblia nos presenta el caso de dos hermanas. Llegó Jesús a la casa de ellas y Marta quiso lucirse con cosas de cocina, la mejor comida, la mejor receta, y la otra hermana se sentó, se llamaba María. Cuando oyó a Jesús dijo, eso no me lo pierdo. Y la hermana, esa la gana ahí, pero el Señor la alabó a ella. Ella ha buscado la mejor parte, porque ella está oyendo la palabra de Dios. Entre tantos libros que hay, nosotros debemos buscar todos los días, insisto en esto, todos los días.
Algunos creen que la Biblia es para el día domingo nada más en la misa. No, todos los días. El Señor es un padre y los papás no le hablan solo una vez a la semana a los hijos, todos los días. Ya sea para regañarlos, ya sea para indicarles que les conviene. Dios nos habla todos los días, pero a los que lo vamos a buscar todos los días. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el que día y noche medita en la ley del Señor. Va a ser como un árbol plantado junto al río. O sea, continuamente le está llegando la corriente. Va a dar muchos frutos. Otro árbol que está ahí en el desierto no va a dar frutos. Pero ahí le está llegando la corriente, y el cristiano que día a día medita en la Biblia, pues le está llegando la corriente, va creciendo espiritualmente, va conociendo más a Dios, oyendo cada día mejor la voz de Dios. Muchos intelectuales católicos no saben leer la Biblia. Han leído tantos libros, pero no han dado ese paso de dejarse guiar por el Espíritu Santo y encomendarse a Dios al dirigirse a la Biblia. Y entonces están oyendo conceptos nada más teológicos, pero no les penetran. Y tiene que penetrar la Biblia, tiene que caer en buen terreno. Así como un luchador, cuando por su contrincante hay un momento que lo deja ya quieto, porque si se mueve le quiebra el brazo, así la Biblia nos debe dejar a nosotros quietos. Es Dios que nos está hablando y llega hasta lo profundo también. O lo mismo, el corderito, para comerlo primero hay que quitarle toda la piel. El Señor nos quita la piel y nos dice, este eres tú, no el que te andas presentando ante los demás con tus máscaras, con tus caretas, este eres tú. Esa es la palabra de Dios, que penetra hasta lo profundo de la persona. Por eso Santiago dice que la Biblia es como un espejo. El espejo no nos engaña, por eso cuando ya hay muchas arrugas, la persona no quiere verse mucho en el espejo. El espejo no miente, pone por delante lo que hay, y esa es la Biblia. Este eres tú. Porque muchos nos dicen, usted es tú, este eres tú, no el que dicen las personas, este eres tú. Esa es la Biblia, es la palabra de Dios, que muchos no la buscan. Sobre todo, el efecto de la palabra es transformarnos, una conversión profunda. A Jesús se le presentó un hombre muy intelectual y religioso, sabía la Escritura muy bien. Y él creyó que Jesús le iba a dar una palmadita y le iba a decir, muy bien, Nicodemo. Y le dijo, si no vuelves a nacer del agua y del Espíritu Santo, usted no sabe quién soy yo. Y tuvo que humillarse y comprender que toda su sabiduría espiritual no le servía si no tenía la inspiración del Espíritu Santo. Yo animo a todas las personas, no le tengan miedo a la Biblia. ¿Sabe mucho? Pues qué bien. Esa sabiduría le sirve para entrar en la Biblia, pero con el Espíritu Santo. ¿Sabe poco? Pues el Señor no le está pidiendo que usted sea universitario para leer la Biblia. Él le va a hablar como a cualquier otra persona. Tantos. Así es que tanto al intelectual como el no intelectual. En la Biblia se lee el caso de un hombre que se llamaba Apolo, era un gran orador. San Pablo le dice, ese tiene el don de oratoria, pero le falta espiritualidad a este. Y entonces se dio cuenta y unas personas que había por ahí lo tomaron bajo su protección, lo ayudaron y entonces a su don de oratoria añadió la presencia del Espíritu Santo. Y fue un gran predicador, pero ahora de la palabra de Dios. Antes hablaba acerca de la palabra de Dios. Ahora
ayudaba a las personas a oír la voz de Dios en la Biblia. Y eso es la Biblia. Es un libro distinto de todos los demás. Si se preguntara aquí quiénes han leído toda la Biblia, mejor no lo hago porque yo sería el primero que me avergonzaría de ver tan pocos que levantan la mano. Fíjese que la Biblia la tiene que leer uno varias veces. Y no es que uno se pone como una novela y no. Uno como a través de la vida, a cada rato, algunos ni los 4 evangelios han leído. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza si yo preguntara aquí quiénes han leído personalmente los 4 evangelios! No lo pregunto porque me daría vergüenza ver tan pocas personas que lo han hecho. Es una calamidad en la Iglesia Católica el poco acercamiento que muchos tienen a la palabra de Dios. Comience usted por los 4 evangelios, no vaya usted con novedades del Génesis y otros libros difíciles, vaya con lo básico, los 4 evangelios. Nadie puede ser yo soy buen cristiano si no ha leído ni por lo menos los 4 evangelios. Y aquí estoy seguro, hay muchos que no han leído personalmente los 4 evangelios. Y se están perdiendo de que Dios les hable. Si Él nos dejó los evangelios para que volvamos a oír Jesús que nos habla. Y sobre todo, guiados por el Espíritu Santo, entonces penetramos en lo profundo de la Biblia. Es algo muy importante. La Biblia en el hecho de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el caso de un etíope. Se ve que tenía posibilidades porque iba en un carruaje. Y de pronto sacó uno de los papiros, porque no había libros así como los tenemos nosotros, sino se escribía en papiros. Desenrolló su papiro y se encuentra con el capítulo 53 del profeta Isaías. Y aquel no entendía nada. Un cordero que en silencio va al matadero, pues no entiende nada. Pero aquí la providencia llamó a alguien y le dijo, mira, acércate a ese carruaje. Y aquel asustado, ¿cómo me voy a acercar a ese carruaje? Van a creer que soy un ladrón, pero obedeció. Se acercó al carruaje y oyó aquel que en voz alta estaba leyendo parte de la Biblia. Y aquel dijo, seguramente este no entiende. Señor, ¿entiende usted eso que está leyendo del profeta? Dice, que voy a andar entendiendo yo esto, cordero en silencio al matadero. Se lo voy a explicar. Y le explicó cómo ese cordero era Jesús que muere por nosotros para salvarnos. Y aquel entonces se encontró personalmente con Jesús. Primero se había encontrado con unos papiros famosos y se ve que tenía dinero, porque en ese tiempo tener un papiro, pues solo una gente que tenía dinero. Y le sirvieron esos papiros para su encuentro personal con Jesús. La Biblia para eso es, para que cada día nos encontremos más personalmente con Jesús, no con un Jesús histórico del cual sabemos muchas cosas, sino con un Jesús personal que nos cambia la vida. El día de hoy yo quisiera que de esta iglesia muchos salieran avergonzados, porque no tienen su Biblia primero en su casa, la tienen guardada, porque nunca han leído los 4 evangelios. No les estoy hablando de la Biblia, los 4 evangelios, lo mínimo. Pero gracias a Dios, de hoy en adelante, varios van a leer más diariamente la palabra de Dios. Y entonces van a notar la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Si algo le deseo a usted, que se encuentre con un espejo nuevo que nunca había encontrado, con el espejo de la Biblia, que le va a decir, este eres tú. Que así sea para todos nosotros.